Que también pasa y lo van a ver en todos los puertos a los que vayan, van a ver que le pone poco cabo, le pone largo. Soji ves nada. Por lo general cuando hay mucho movimiento de barco, los dueños de los barcos están a bordo y te dicen guarda que tengo el cabo acá y más o menos te van indicando. Algo. Trata de pasar lejos de las boyas. Sí. Algo que también se puede hacer en lugares con muchos barcos es acá, por ejemplo, le pones un cabrito con una boya. Con un boyarín chiquitito arriba. Te queda, y además tiene un uso más que justamente ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si quedó tan clavado que ustedes tiran y no sale del fondo? Les puede pasar que si el fondo es de piedra, que quedó enganchado con una piedra y capaz que no van a romper nunca esa piedra. Y si es como un Danforth, capaz que quedó tan clavado que les cuesta realmente sacarlo, cuesta un montón. Una de las formas, se van a reír, una de las formas es, mandan toda la tripulación a la proa. Vamos todos a la proa. ¿Qué pasa con la proa? Segundo, ustedes van a poder cazar un poquito más, le hacen firma a la cornamusa, mandan toda la tripulación a la popa. ¿Qué hace Lucho? Tira del fondo con un montón más de fuerza de que pueden hacer ustedes, están haciendo como una palanca. Van para atrás, tac, 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 tac. Vuelven a ir para adelante. Los tres chiflados, vamos todos para adelante, todos para atrás, hasta que afloje. En cada vuelta van como tirando y generalmente le van a ir soltando unos pocos centímetros. Y en algún momento, ¡pum!, va a soltar. Claro. Terminás subiendo el barco. La otra es, si ustedes prevén que les puede pasar eso, sobre todo en fondos de piedra, lo que hacen es eso, le ponen un cabito acá, con el boyarín, ustedes van con un botecito, o mismo con el barco, con un lechero, enganchan ese boyarín, lo levantan, y cuando tiran de acá, están tirando en un ángulo distinto. Y si el dado está clavado así, lo tiran de acá, Acá tenés el ojerito, el cepo va a pasar lo mismo. Si están enganchados con piedras, y capaz que tienen que mandar un buzo. O capaz que sacan la navaja. Si están muy apurados, sacan la navaja. No es la primera vez también. No, muchas veces se corta. Nailona. El río es difícil. El río que si hacen esto, siempre van a sacar el fondo. Una cosa, ¿qué pasa si se te suelta el barco? ¿En qué sentido? Tenés poco lugar, pero para hacer todas esas maniobras. ¿Y se te suelta? Se te suelta como que... Y basta que es un... Porque el que estaba en la prueba con el cabo se le soltó. Claro, porque se desenganchó. Le sacás la ropa y le empezó a pegar latigazos. Sí. Mirá. Las pelás, así. ¿No pasa nunca eso? Sí, pasa mucho y es lo que les pasa acá. Cuando les sale la maniobra acá, ¿qué hacen? Y lo que pueden. Si son... Tratan de recuperarlo lo más rápido posible Claro. y empezar a pegar a los barcos. Y es un clásico de Colonia. Es un Porque clásico. hay tantos Con barcos todo el alrededor. público aparte, con todo Colonia mirándote así, ¿viste? Sí. Y ve que vienen ¡pa! Y se están pegando así. Sí. Y sale un poco de ruido. ¿Qué pasa? Y ahí ya no te puedo dar una respuesta porque depende de cada situación, cómo fue y qué tenés. Si vos tenés un barco con motor, por ahí podés prender el motor y acomodarte. Si hay mucho viento es una cosa, si hay poco viento es otra cosa. Si te vas a barloado, o sea, puesto de banda a banda con otro, capaz que no pasa nada porque te quedaste en el mismo lugar. Es una cuestión, en Y Colonia cuando experiencia. hay mucho trago, o sea, cuando va mucho barco, por ejemplo hay regatos, fines de semana largo, etcétera, hay mucho barco. Para ver mucho barco hay mucho cabo cruzado abajo. Es más, si vos podés decir, no, yo acá salgo tranquilísimo, vos crees que estás siendo tranquilísimo y te cruzaron dos cabos por abajo que no los tenías en cuenta y te enganchaste, pero también les pasa siempre. También puedo usar esto. Esto se llama gran pin. Palito con 4 ganchitos o 3 ganchitos que sirve para tirarlo para el fondo y arrastrar. Si ustedes tienen el fondeo muy clavado y no pusieron ese cabito, lo tratan de pescar con el gran pin. Capaz que lo enganchan por acá y girando lo acomodan. Y también les sirve esto para encontrar fondeos perdidos. Si vamos a Riachuelo es un río que está en Uruguay, y empezamos a tirar por la popa de cualquier barco un gran pin, seguro que levantamos 4 o 5 fondeos en un día. Bueno, el tema de la bollita, se lo hablamos, que sirve para recuperar y sirve para marcarles a todos los demás que acá ustedes tienen el fondeo. Es una recreación que se ve la Muy no, poco, ¿no? muy poco. O sea, lo ves muy poco. Deberíamos verlo un poco más. ¿Cómo? Sí, no estaría mal. No estaría mal. Bueno, ¿qué pasa si ustedes tienen que fondear en un lugar como este? Ya les di la respuesta, estuve mal. Tienen una costa. Sí. Pregúntale a que no lo vio. ¿Tienen una costa? ¿Que pueden fondear cerca? Tarde. Que pueden fondear cerca de la costa. ¿No? Que pueden fondear a 5 metros de la costa, por ejemplo. Pueden estar a 5 metros. ¿No?
¿qué podrían hacer? ¿Y quién queda? Pueden fondear por proa y por popa. Entonces el barco siempre va a quedar así. Esto imaginémonos que es un canal, un río, y que la corriente siempre va para un lado o para el otro. ¿No? La playa es complicado. Sí. Fondean así. ¿Cómo fondean así? Es muy sencillo. Fondean primero el de proa. Fondean primero la de proa exactamente como dijimos hasta ahora. El barco empieza a ir para atrás. Le das el doble de cabo para llegar acá. Acá tiras por popa la otra. Entonces vas filando esta y cazando esta hasta que lo dejas en la mitad. Este tipo de fondeos lo que va a aguantar es cambios de corriente de 180 grados. Esto en un río, esto se hace mucho, por ejemplo, en Riachuelo. Es un río que tendrá 30 metros de ancho. Sí, 30 metros. Entonces los barcos fondean a los costados y a veces fondean proa a la costa contra un árbol o a veces fondean así. ¿Cuál es el problema? Si el viento se pone así, estamos en problemas. Si el viento se pone así, tira muy mal contra los fondeos. O sea, esto tiene muy poca resistencia para irse para acá o irse para acá. ¿No? Va a tener mucho movimiento, así. Pues acuérdense que estos cabos no quedan tensos, por definición. Dijimos que tenían que tener esa catenaria, ese ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tiene ese ángulo, esto se va a poder mover hasta acá o hasta acá. Pues ahí puedes tener un problema. ¿Por qué fondearías con eso? Porque por ahí no tenés mucho más lugar donde fondear tampoco. La otra costa está acá. Y acá se fondeó otro barco. Si otra cosa ahí Y no por acá tiene que pasar barcos. Si otra cosa ahí no tendría que hacer bien. No te creas, depende de qué te entre. En Riachuelo, por ejemplo, hay días que sí que tenés que tener un Sí. Y hay veces que el viento entra muy entubado así. En los ríos, sobre todo ríos más de zonas que hay montañas, los ríos son zonas donde se entuba el viento. No se ve mucho. En Riachuelo, a veces en la bocana de Riachuelo, en la entrada, ahí hay mucho viento en esa parte. Entonces, si el viento viene acá no preocupa tanto, porque si esto es Riachuelo, tirás un cabo contra un árbol. Y va a quedar fijo de aquel costado. Si el viento viene así, bueno, este es un problema. A lo mejor te falta un fondeo por acá. Cuando importa mucho barco, tomás boya y tirás un fondeo por poco. Claro. Claro. Tomás un boya y hacías el Sí. popa, porque si no... Sí, también. En colonias, generalmente lo que se hace es, a veces las boyas que tienen los puertos no alcanzan. O directamente vos amarras contra un muelle de proa y atrás no tenés una boya. Entonces vas con un fondeo directamente. Eso es muy común. Entonces ahí es donde se mezclan 80.000 fondeos uno al lado del otro. Y tenés que tener cuidado. O sea, vos tenés que tirar el fondeo en línea con tu popa generalmente. Porque si empiezan a tirarlos todos con mucho ángulo, se mezclan todos. Bien. Y siempre quilombo. En Riachuelo pasa mucho, en el muececito de Riachuelo. Otra forma se llama lavahamas. Y es lo mismo, pero con los dos cabos amarrados en proa. Entonces el barco puede girar en ese círculo. Está pensado para que gires para un solo sentido. 360 no, porque Hasta el palo. Por eso, 180 por un lado y 180 para el otro. rompe todo. Por eso. Este igual se usa poco, ¿no? Yo de hecho jamás fonde así. Tampoco lo haría. Es una cuestión de gusto. No, porque Tampoco lo va haría. por abajo. Podría, pero... Y la otra es que este cabo, uno solo va al barco y el otro es unido abajo. No puede ser así. Un caso especialmente para tormentas, o cuando ustedes prevén que el tiempo realmente se va a poner duro, y ustedes quieren asegurarse el fondeo, ¿en serio? Ponen lo que se llama fondeos, engalgar fondeos, que es, en la cadena del primer fondeo, enganchan el segundo fondeo. Entonces, este fondeo, además de ser como una especie de resguardo de esto o viceversa, este le asegura a este un ángulo perfecto. Entonces, esta combinación es fuertísima. Se agarran en un lugar. Se agarran este a la cadena de este. No, pero en el lugar de la cadena. Sí. Engancha dos en un brazo arriba. ¿Cómo es? Se engancha de arriba, se engancha de abajo. No. Este, acá,
Va al barco. a la cadena. Y ahí la cadena no- Claro. Ese es el primero que se echa es aquel, el más pesado. Claro. Y después el segundo te echaste. No, pero los dos están agarrados del brazo, pero tienen uno ahí y la cadena continúa en la otra. Claro, después el otro es la tendrá misma seguramente su cadena. Donde termina la otra cadena, cuando termina la cadena agarrás este y después sale. Lo que le podés poner es otro pedazo de cadena y después encara. También otra forma es barbas de gato, que es fondear con dos fondeos, pero por separado. Y separados cierto ángulo. Si los dos están juntos, se empiezan a enredar los cabos y tienen un problema. Entonces, si los separas, 40 grados. ¿Cómo fondearlo así? Es complicadito. Una es con un gomón. Fondean con una, van con el gomón, fondean la otra. La otra es haber venido con cierta velocidad, tirado el primero y aprovechar un poquito de la estropada antes de frenarse y ponerse a prueba el viento y tirar el otro. Y después ir bajando. ¿Y eso qué ganancia es específico? Es un resguardo. Y aparte, ante un borneo del viento, esto o sea, tira más o menos uno que el otro, pero tenés los dos trabajando. Es muy Es más seguro, seguro. esta forma de fondear es muy seguro. Porque si te bornea el viento, le va a hacer más fuerza a una y a la otra, ¿no? No, pero se usa también para amarrar Por ejemplo, en Claro. Colonia, cuando lleguen a puerto van a ver que muchas veces de tu prueba vos tirás dos cabos que tiran en ángulo. Porque es muy seguro y te lo mantiene muy bien agarrado el Pero barco. sí, pero en una tormenta te bornea el viento y te va a arrancar con una sola, la otra no te va a funcionar. Sí, pero por lo general vos cuando fondeas en una tormenta, la tormenta viene de un solo lado. Es decir, cuando vos estás esperando un pampero, estás esperando un sudoeste o un oeste. No estás esperando que te vayas al sudeste. Si estás esperando sudestado, te va a venir de sudeste. Entonces después cambiás, o sea, esto no es fondeamos y dejamos el barco y nos vamos. O sea, esto es fondear y estar atento a lo que está pasando también, o sea, qué es lo que está pasando con el clima, ¿no? No es que dejamos el barco y nos fuimos. Y aprovechando, después vamos a hacer un cortito, no hoy, porque no vamos a llegar, cómo amarrar en un puerto. Y algunas prácticas de qué hacer y qué no hacer en un puerto. Pero imagínense que usted está amarrando de poco a un puerto. Acá está el muelle, justo la parte negra. Si usted tiene un solo fondeo acá, y el viento viene de allá del norte, están buenísimos, están bien fondeados. Pero si el viento bornea un poquito para allá, seguramente la proa va a tender a caer acá. ¿No? Y si tiene un vecino al lado que está bien fondeado, el flaco mucho no le va a gustar porque se van a empezar a pegar los barcos. Entonces, si ustedes fondean así, por ejemplo, ante un borneo del viento hacia este lado, hacia el noreste sería, el barco no va a tender a caer porque va a estar... Tampoco así. La popa está amarrada al muelle. Entonces, esto es un poco más seguro y es más flexible que un solo fondeo, por ejemplo. Típicamente lo que pasa en Colonia es que fondean muchos con uno solo, por ahí en lugar de un fondeo a una boya, un solo cabo, una boya, y entonces los barcos se mueven así. Y si viene el norte a la noche, en Colonia, y en lugar de, por ahí, pegar el viento de acá, que acá las que estaban tirando eran estas, se vaya, todos los barcos se empiezan a mar y lo dice todos para acá. Y el que fondeó bien aguanta a todos los demás. Y además a veces hay tercera línea. Y a veces, claro, tenés este, acá tenés otro y acá tenés otro. Y están uno detrás del otro porque el muelle no alcanza para todos los barcos que hay. Pero tiene dos así y el vecino se cruza. Depende cómo estén. Si está por acá no va a haber problema. Si son boyas, a esta misma boya se agarra aquí también. Compartí vos. Compartí boya. Y cuando salís tenés que... Ahí es donde te empezás, ya has puesto todos los cabos de tus otros fondeos y cuando tenés También lo que pueden hacer para forzar el ángulo es poner un centinela. La S no está de brutos. Centinela viene de centina. Por eso es con S. Hoy lo descubrí leyendo ahí por un lado. Yo no sabía que es una... ves que toda la literatura está mal escrita. Sí. Simplemente es un peso. Y hace ese peso, fuerza el ángulo. Y aparte, esto está bueno para los vecinos, porque este es un barco que puede pasar por acá. Si no estuviera el centinela, el ángulo este capaz que hace así. Entonces es saludable con los vecinos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Este es un centinela repro, digamos. Sí, Está sí, espectacular. muy sofisticado. Sí, re cool. Esto funciona exactamente igual. Ese de cambio. Es simplemente un peso, no es más que eso. Una piedra, ¿no? Una bolsa de nylon, pero bueno. Sí. ¿Está bien? Y ya casi que terminando, un tema muy importante. Ustedes cuando fondean, no se van y desaparecen y dejan el barco ahí y vuelven a los 3 meses y dicen, uy, me acordé del barco, ahora cómo estará. Porque seguramente no va a estar. Seguramente el agua está todo roto.
En realidad te van a llamar, con suerte seguro, te va a llamar alguien. Tiene una cosa No. especial para avanzar el colectivo. Y lo que hay que hacer es no abandonar los barcos mucho tiempo. Es una de las cosas que le pasó al Limbo en el verano, porque sobre todo si prevén cambios de condiciones climáticas, se abandonan el barco y hay algún problema, lo dejaron ahí, se la pega contra las piedras. Entonces, no. Y la otra es, sobre todo, ni bien fondean, ni hablar. Y después, continuamente, chequear que el barco no haya agarreado. Teniendo en cuenta que si el agua bajó, el barco se pudo haber ido para atrás porque el agua bajó simplemente y se amplió ese círculo. También tener en cuenta esas cosas, ¿no? O que si aumentó mucho el viento, puede ser que esté más tensado el cabo y haya ido un poquito para atrás. Pero traten de chequear de que el barco haya quedado relativamente en el mismo lugar. Se puede usar la alarma de GPS. GPS saben lo que es. Hace un par de años había que preguntar, ahora todo el mundo sabe que es GPS. Algunos GPS tienen una alarma que si el barco, que la activan cuando fondean, y si el barco cambia de posición bastante, avisa. Te vuelve loco porque ese bastante es muy poquito en algunas condiciones, y está todo el tiempo chillando. La otra es mirar un punto en tierra, ¿no? Y tomar lo que se llama una marcación. Y esto van a hablar un montonazo y créanme, me van a odiar con lo de las marcaciones. Cuando veamos cartografía. Una marcación es lo siguiente, por ejemplo, si el norte está allá, y con respecto a Guillermo, que hay 30 grados, yo digo que tengo una marcación de 30 grados con respecto a Guillermo. Con respecto al norte. Si yo me moví para atrás, no me caigo, ¿qué pasó con esta marcación? Mi ángulo con Guillermo contra el norte. El norte no cambió. Se achicó seguramente. Y si me fui para adelante, se agrandó. Entonces, salvo que me esté moviendo justo así, la marcación, si cambia, es que el barco está agarreando. Entonces es muy fácil, o sea, se despiertan, agarran y miran, a ver, o por ejemplo, puede ser la marcación relativa a dos cosas, un árbol allá y la torre del edificio de allá. Si yo agarro y pum, y miro que están en la misma posición, el barco está exactamente en el mismo lugar. De hecho, ese es todo el concepto de cómo ubicarse cuando ustedes tienen una costa y ven dos puntos notables, es con eso. Y lo tienen que lo van chequeando. Ven cómo van cambiando los ángulos relativos con respecto al norte. Si el barco agarra. La otra es agarrar el fondeo. Si el fondeo está temblando, generalmente está agarrando el fondeo. Está agarrando el downforce, está muy bien. Está temblando mucho. Y nada, bueno, este es un par de mensajes que dejó Carlos en su momento, y creo que tiene razón. Este año vamos a dedicar una clase entera a reglas de convivencia náuticas. Un poquito más a fin de año cuando estemos cerca de los cruceros. Y qué hacer y qué no hacer con los barcos de club sobre todo. Después con lo que ustedes ya no quieran, pero... sepan que cuando ustedes llegan a un lugar para fondear hay un montón de barcos, el que llegó primero tiene cierto derecho a adquirirlo. O sea, no pueden llegar, fondear y romperle la vida en el sentido de quedar con el barco pegado a él golpeándolo. El lugar hay que compartirlo, está claro, ¿no? Pero se trata de respetar a los que ya llegaron. Eso no quiere decir que ustedes lleguen a Colonia y tienen todo el muelle lleno, y están las marinas, las amarras llenas, y en algún lado tienen que amarrar. Se supone que los barcos tienen que admitir que vos amarres a la popa de él, y que para llegar a la tierra pases por el barco de él, pidiendo permiso. Sí, ¿Sabes lo que dice igualmente hay gente que no te deja. Hay gente que no te Pasó deja. El año pasado con el curso. El año pasado, en el crucero del curso de náutica, Sí, se armó una bronca y todo. claro, fue justo mencionaron un montón de regatas, un montón de cruceros a Colonia y está explotado el puerto. Y los que justo amarraron al principio no nos dejaban llegar a tierra. Entonces estamos atrapados. Y en un momento ya nos enojamos con uno que medio que nos puteaba, y el reglamento de puerto dice que yo tengo que pedir permiso, pero no que me lo tienen que dar. Entonces, permiso y paso. No, bueno, pero, o sea, en realidad bastante sabio, porque lo que te dice es tener buenos modos, pero no te lo pueden negar. Lo que pasa es que a las 3 de la mañana cuando te piden permiso estás durmiendo y... Claro, el tema es cuidar el barco del lado, no ensuciarlo, pasar despacito para no moverlo Y mucho. no le zapata en la cubierta borracho Claro. a las 3 de la mañana, entonces te cosas que suelen O hacer. sea, un equilibrio, un El equilibrio. tipo, la mujer, los hijos, los muchachos que están... Claro, y si hay lugar, anda a otro lado, si hay lugar. Si no hay lugar, bueno, claro. Se fondea con una luz prendida.
Esto vamos a dejar una clase también para lo que es luces. Pero como están de noche fondeados, se pone una luz blanca todo horizonte, o sea, 360 grados, para que te vean y sepas que están fondeados. Los barcos muy grandes tienen un código distinto, usan más luces, digamos. Si no tienen una luz, dicen por lo menos una linterna, algo, si no tienen una luz instalada, dicen una linterna, algo que se vea. Bueno, y qué bueno estar fondeado, disfrutando a veces del lindo día. Bueno, todo por hoy. El fin de semana ya les conté.